Nuevamente me complace estar en presencia de ustedes para continuar con la segunda clase de la parte 2 del módulo 3 sobre la naturaleza y funciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya en las dos clases anteriores habíamos hecho un avance bastante significativo respecto a muchas de las temáticas que rodean a todo el actuar de la Corte, a su legitimación, a sus competencias, a las cuestiones más elementales referidas tanto en el Pacto de San José de Costa Rica respecto a cómo está reglamentado toda la tramitación y la función dentro de lo que es el sistema interamericano como uno de los órganos de control y el único jurisdiccional que tiene para evaluar el cumplimiento de los estándares fijados en los distintos instrumentos que los países partes, los países miembros se han comprometido a observar y a hacer cumplir dentro de lo que es su sistema interno, ¿no? En relación al respecto de la dignidad humana, básicamente, de todos y cada uno de sus habitantes, y no solamente de sus habitantes, sino de toda aquella persona, toda física, todo aquel ser humano que se encuentre bajo su jurisdicción. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo no ser natural de un país que esté obligado, que se haya obligado mediante los tratados, sea un extranjero, pero al estar transitoriamente o del modo que sea dentro de los límites estatales donde ese país tiene poder, ejerce, como dice el mismo articulado de la Convención, su jurisdicción, tiene que respetar mi dignidad humana al igual que la de cualquier ciudadano de pertenencia a ese país. Sí, no, cuando la Convención en su artículo 1 dice no aceptará o evitará que haya discriminación en razón de nacionalidad, entre uno de los aspectos que contempla, está diciendo efectivamente los extranjeros que estén bajo tu jurisdicción, en el cual tengas algún tipo de poder respecto a esa persona por el lugar en que se encuentra, aunque no sea con nacional, obviamente, si es nacional también, tendrás que respetarle la dignidad humana y garantizarle estos derechos mínimos que establece en estos enunciados convencionales. ¿Todo por qué? Porque estamos hablando de que todos los hombres somos iguales, pero una igualdad, hablamos no formal, sino una igualdad material. Más allá de alguna discriminación positiva o de algunas cuestiones que obviamente, conforme a lo que todos los derechos humanos no son absolutos y que están muchas veces subordinados, y la misma convención autoriza que en determinados casos en que pueda haber un conflicto entre ese derecho con cuestiones de orden superior como la seguridad nacional o la moral pública o el orden público, en ese caso, si está debidamente justificado, se puede hacer lo que llama una discriminación positiva. Por ejemplo, hay cargos o accesos a cargos públicos que están reservados para las personas que ya sean nativas o por opción de ese país, que tienen que tener necesariamente la nacionalidad, y eso no implica una discriminación de las que menciona el artículo 1. Hablamos de los derechos más bien esenciales, como de los derechos, sobre todo aquellos derechos civiles, básicos y económicos, sociales y culturales también, debido también a las contemplaciones que hagan las leyes internas que estén acordes a los enunciados convencionales. Zanjado esto,
vamos a seguir con las funciones y habíamos quedado que íbamos a abordar un poquito más en profundidad sobre la función consultiva ahora de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ante esto vamos a señalar que la amplitud establecida por el sistema interamericano y que le otorga a su tribunal esta función, creo que es única en todo lo que es el sistema internacional. Sí es cierto que ante la Corte Internacional de Justicia y otros tribunales de Naciones Unidas existen algún tipo de órganos consultivos, la amplitud y extensión que le ha sido concedida por el sistema interamericano a la Corte Interamericana de Derechos Humanos es única dentro del sistema internacional de derechos humanos. Habíamos dicho también de qué se trataba, quiénes eran los que podían solicitarlo. Ustedes recuerdan bien que estaba establecido en la Convención Americana que todos aquellos organismos de OEA internos que estaban contemplados en el capítulo 10 de la Carta de OEA y conforme el Protocolo de Buenos Aires podían hacerlo, fundamentalmente la Comisión Interamericana, el Consejo Permanente de OEA. Además, todos los estados miembros de esta organización también lo podían requerir, y es así que, además de los enunciados puestos en el reglamento y en el estatuto, donde la Corte Interamericana definió con mucha claridad cuáles eran los alcances de esta función, fue en la primera, justamente, opinión consultiva que dictó, y realmente podemos decir en el primer acto, digamos, donde que emitió dentro de las funciones contempladas por el instrumento que la creó, el Pacto de San José de Costa Rica. Fue la opinión consultiva número 1 del mes de septiembre del año 1982 ante una solicitud del gobierno de Perú, quien, pese a tener ser uno de los órganos como gobierno que en ese momento integra OEA, podía haberlo hecho sin abordar a través de la Comisión Interamericana. También lo hizo por requerimiento de la Comisión Interamericana y, en definitivamente, en realidad la que promovió el tema del pedido de la opinión consultiva fue la Comisión a instancias de Perú. ¿Y qué era, dentro de los requisitos que establece los instrumentos para solicitar una opinión consultiva, qué requirió Perú? Perú le requirió que se interprete uno de los incisos del artículo 29 del Pacto de San José, cuando habla de la interpretación que se debe realizar de la Convención Americana, que se debía entender o cómo se debía interpretar la frase "o de otros tratados concernientes a la protección de derechos humanos en los Estados americanos". Básicamente, con esta consulta se estaba refiriendo a que si solamente los tratados adaptados dentro del marco o bajo los auspicios del sistema americano eran los que tenía competencia la Corte Interamericana, o ese artículo de la Convención que se debía respetar hablaba sobre que se debían ordenar los estados, o los tratados concluidos únicamente en estados americanos, o si estaba referida a tratados que son parte exclusivamente de los estados americanos, o otros tratados que incluso sean fuera de la órbita de OEA, pero que el Estado que eventualmente podía ser juzgado sea parte también. Y es allí que, abreviando un poco, la Corte dijo que ella puede también entrar a evaluar otros tratados que no sean americanos en un caso en el que ese Estado que está siendo
examinado en un proceso, también haya firmado otros tratados que sean, por ejemplo, de Naciones Unidas, o con otros países en los cuales se contemple la materia de derechos humanos sobre la cual está juzgando. Y eso también es la extensión que tiene la Convención Americana, con esa interpretación extensiva. Cuando el inciso B del artículo 29 menciona y otros tratados que el Estado sea parte, referido a los derechos humanos. Bien, pero también, no solamente para dar respuesta a este interrogatorio sirvió la opinión consultiva número 1, sino que también sirvió para fijar pautas de cuáles eran los alcances de la función. O sea, la misma Corte Interamericana interpretó toda la normativa, tanto del Pacto de San José como sus estatutos y reglamentarios, de cuál era el alcance de su función consultiva. Y no solamente consultiva, sino también, en cierto modo, indirectamente también de la contenciosa, ¿no? Y cómo debía hacerse básicamente todos los procedimientos acordes. Básicamente no solo respondió en orden al alcance y a los tratados que podía responder, sino también a cuáles eran también algunas de sus funciones, porque en cierto modo dejó en claro que ella podía establecer dentro de su competencia consultiva y en general toda disposición concerniente a la protección de derechos humanos que pueda contener tanto en el ámbito del sistema interamericano como de otros tratados, pero siempre respetando que cuando era de otros tratados iba a adoptar, a entender lo que es el sentido que trazaban los órganos competentes en esos otros tratados para interpretarlos, porque si no podía llegar a un estado calamitoso de que se quiera herir la Corte Interamericana como un tribunal que va más allá de interpretar los tratados que está establecido dentro del sistema interamericano y quiera ser la intérprete de tratados que no le conciernen. Por eso lo que se busca en cierto modo con respecto a otros tratados es tomar pautas orientadoras que los tribunales competentes de esos tratados que pertenecen a otro sistema y que el Estado que está siendo, digamos, juzgado es parte del Estado que es parte de OEA, está siendo juzgado. Entonces la Corte va también a hacer una especie como de armonización entre lo que son los estándares regionales y los estándares internacionales, pero si bien ella se siente como dueña o como auténtica figura de que puede fijar los estándares regionales del sistema interamericano, en cuanto a los estándares de los pactos y tratados de derechos humanos de otros sistemas, dice, momento, yo voy a tomar las pautas que esos tribunales o esos órganos de aplicación interpretativa que tienen en esos tratados lo fijen, porque allí ellos son los auténticos. Entonces lo que sí voy a hacer es compatibilizarlo con el sistema nuestro, porque la obligación es universal. El Estado está obligado en el sistema americano, pero sí ha firmado también tratados de OEA, de ONU, por ejemplo, también puede hacer extensivo. Y es así que vamos a ver muchos casos, por ejemplo, en el caso Furlan contra Argentina, que me viene a la cabeza en este momento, toma muchos estándares de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad. O sea, es una convención de OEA, pero obviamente que el juzgamiento lo hace desde la perspectiva de los plazos razonables, siendo un grupo vulnerable, que no se respetaron, y desde la perspectiva que podía afectar la afectación a su integridad personal del artículo 5. Y un voto disidente fue que también hablaba
de la jueza jamaiquina, que dijo que también había afectado el artículo 26 de los derechos económicos, sociales y culturales cuando habla del tema de la salud vinculada al pacto al pacto adicional de San Salvador de la Convención Americana, aunque la mayoría no entró porque consideró que no eran directamente judicializables estos derechos. Y además que en el pacto no estaba contemplado que la Corte pueda entenderlos, ¿no? Que es todavía la gran discusión que hay en el plano interno de los miembros, la judicialización directa de los derechos económicos, sociales y culturales. Pero en lo referente a lo que es concretamente, bueno, tantas variedades y temas que pueden salir sobre una cuestión de derechos humanos, hace que a veces uno puede entrar a dispersarse con la sola intención de querer abarcar y compartir todas las posibilidades y variables que a veces surgen de un tema, ¿no? Lo importante aquí es ver ¿es obligatorio o no lo que sienta la Corte Interamericana en una opinión consultiva, el estándar que sienta? Ustedes ya han examinado 2 opiniones consultivas a lo largo de este curso. Seguramente quizás hayan examinado mucho más en su vida profesional, pero hablemos de lo que es vamos a ceñirnos a este curso. Vieron la opinión consultiva número 6, que le dio como consigna al profesor Virseño en el módulo 1, y la 17 que les di yo también en dicho módulo, referida la primera al concepto de ley y la segunda a la condición jurídica de los niños, niñas, dentro del marco del sistema americano. Allí fijó estándares la Corte Interamericana. Y ustedes vieron cómo, cuando hablaba del artículo 16 se refería de un modo, y cómo cuando hablaba de enunciados de la Convención Internacional de Derechos del Niño también se refería mucho, y mucho también se refería a su órgano de interpretación, que es el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, ¿no? Es lo que les decía anteriormente. Bien, ahora lo que se fijó en la opinión consultiva número 17 es obligatorio para los países de OEA que han aceptado la competencia de la Corte Interamericana. Por ejemplo, ese era el gran quid de la cuestión. Si tenemos que decirlo directamente, ortodoxamente, sería no. No, ¿por qué? Porque no está básicamente en un proceso. Allí los estados no han podido, en cierto modo, si bien se escucha las opiniones que ellos tienen, como de los amigos Curiae, que se invitan a dar opiniones dentro de lo que es la opinión consultiva, no es básicamente un proceso, aunque así lo diga uno de los instrumentos que regulan los procedimientos en las opiniones consultivas, que muchas veces, si la Corte considera, podrá utilizar los procedimientos de los casos contenciosos. Obviamente sería un poco ejercer una función jurisdiccional, creando obligatoriedad cuando solamente se le ha pedido una opinión y una consulta, y no se han podido tomar todos los recaudos, y no se la posibilidad de que los estados puedan concretamente fundar su posición jurídica de un modo como en una parte en el proceso, y que también por lo general no hay aquí víctimas que puedan también mostrar su posición. Entonces, en principio se fijan estándares que no son obligatorios en el sentido de ser vinculantes. Pero ¿qué pasa? Muchas veces, cuando se plantean verdaderamente los casos que tocan esos derechos que han sido objeto de interpretación en la opinión consultiva, obviamente que al hacer la interpretación para evaluar la violación, la Corte Interamericana, una de sus fuentes que va a utilizar principalmente, y lo van a ver en las notas al pie, son sus propias opiniones consultivas si ya han hablado del tema. Y allí deja de ser no obligatorio ese estándar y pasa a ser obligatorio.
Por eso algunos dicen que en realidad son obligatorios todos, porque de última esos estándares no es que quedan fijados en forma abstracta y quedan allí para que nunca más se los use, al contrario, pasan a ser una verdadera fuente del derecho en la emisión de sus votos en los casos contenciosos. Y ahí se ha podido debatir. Y obviamente que también otra de las cuestiones que se debatió en la opinión consultiva número 1 era determinar si la Corte Interamericana puede abstenerse a evacuar una consulta que se le haga a alguna de las organismos o estados autorizados a hacerlo, a dictar una opinión consultiva y decirle me abstengo o no puedo o no admito evacuar esa consulta. También lo puede hacer, pero no queda a su arbitrio decir no. Tendrá que justificar los motivos por los cuales pueda ella decir no voy a dar opinión respecto a la consulta que se me hace. Y esto, ¿por qué puede? ¿Cuáles son los casos que podría la Corte Interamericana ante una eventual consulta de alguno de los países decirle no la voy a evacuar? Porque ella misma lo establece en esa opinión consultiva número 1, que ahí la vamos a poner para que ustedes la analicen como material complementario. Porque dice que muchas veces puede estar en cierto modo encubierta una forma de que el país, sabiendo que ya tiene una cuestión que irremediablemente puede llegar al litigio internacional, a ser denunciado ante la Comisión Interamericana, como una forma de amortiguar los efectos de una eventual condena y responsabilidad, la comprometa en la opinión a la Corte Interamericana, para que al tiempo que entre la denuncia diga, bueno, ya se ha expedido o lo ha hecho de modo que habría una litis pendencia, si se quiere así, respecto a que ya se está evacuando la opinión consultiva. Pero dice la Corte Interamericana, en esos casos se estaría conspirando contra las finalidades mismas de la Convención Americana. Y en ese caso puedo decir no. O que un país, por ejemplo, ante la eventual denuncia, dice que conteste, que además pide opinión consultiva respecto a temas que están íntimamente vinculados a esa denuncia. Entonces, son formas y estrategias que puede utilizar un país cuando es requerido a un proceso contencioso por violación de derechos humanos, que puede enervar y en definitiva puede conspirar contra las finalidades de defensa desde el modo jurisdiccional mediante un mecanismo que pueda ser empleado a través de la opinión consultiva. En esos casos la Corte evalúa y dice no, y lo dice por qué. Siempre y cuando la opinión comprometa el riesgo de que se vaya contra los fines de la misma convención, la Corte, fundándolo, puede decir que no lo va a hacer. Como otra cosa que podría válidamente, como bien lo menciona ahí cuando habla de los otros tratados, no podría evacuar cuáles son los compromisos del país con otro país que está fuera del sistema interamericano o dentro de un tratado que no es de OEA, respecto a cuáles son las pautas de cumplimiento en un tratado multilateral o bilateral que exceda el marco de OEA. Porque eso tampoco lo puede hacer, porque estaría incluso evadiendo lo que sería, en cierto modo, las facultades de los otros tribunales u organismos que entran a juzgar, que habíamos hablado anteriormente, esos otros tratados. Es que siempre hay un respeto mutuo de los márgenes y de los límites de los tribunales. Esas son las cuestiones fundamentales que hacen y que se dicen de la opinión consultiva. En lo demás está bien establecido y bien marcado. Y si tenemos que hablar qué temas ha tratado en estas 22 opiniones consultivas que se han venido desarrollando desde que ha empezado a funcionar la Comisión, la Corte Interamericana.
son múltiples. Como ustedes ya lo conocen, la que estamos comentando, otros tratados, ha establecido también lo que es cómo debe interpretarse la libertad de expresión. El artículo 13 se ha referido al artículo 14, referido al derecho de réplica, ¿no? Cuando por los medios se ha afectado el honor a una persona y el derecho de esa persona a ese medio que le dé el mismo espacio para poder rebatir. También se ha expresado sobre la condición jurídica de los niños en la opinión 17, se ha expresado sobre lo que debe entenderse por el concepto de ley conforme a la convención, que es la opinión consultiva número 6, que ustedes también la han visto. Se ha expresado sobre el tema de los migrantes, sobre el tema de los niños migrantes. Prácticamente casi todas las materias de derechos humanos, y muy pocas no han quedado vistas. En la última, en la 22, por ejemplo, cuando se refiere a persona, quienes pueden ser peticionantes de una denuncia concreta ante el sistema interamericano, habla si son personas físicas solamente o puede haber personas ideales o jurídicas. Es interesante leer esa opinión consultiva. Básicamente reafirma que son las personas físicas, pero hay casos de excepción donde, y debido a lo que está establecido en el protocolo de San Salvador, se reconoce a las cuestiones vinculadas a las asociaciones sindicales como que también pueden venir, pero siempre y cuando estas organizaciones tengan un interés basado en el derecho individual de sus miembros. Pero básicamente dice, la regla son las personas jurídicas, excepcionalmente, pero siempre y cuando vinculado a los derechos individuales, esa íntima conexión, lo podrán hacer estas personas contempladas y que básicamente se encuentran establecidas en el protocolo adicional a la Convención Americana de San Salvador, básicamente relativa a derechos sindicales o a comunidades de pueblos originarios, vinculada al derecho individual de cada uno de sus miembros. Pero como la organización de los pueblos originarios siempre es comunitaria, se daba el grave problema, ¿no? Es lo mismo que la propiedad privada del artículo 21, con la interpretación extensiva que ha hecho para admitir también la propiedad comunitaria de los pueblos originarios. Bien, con esto vamos cerrando en cierto modo lo que contienen las opiniones consultivas en su función la Corte Interamericana, la que todavía sigue dando respuestas y todavía tiene varias consultas pendientes que ya han sido planteadas y que se están elaborando, así que muy pronto ya estaremos entrando y conociendo el alcance de la opinión consultiva número 23, que seguramente durante el año 2018 la podremos conocer. Bien, en la próxima clase seguramente trataremos que sea la última en que hablemos de las funciones de la Corte Interamericana. Ya empezaremos a referirnos a algunos detalles de la función jurisdiccional, la función contenciosa, y haremos una aproximación, solo una aproximación a la doctrina del control de convencionalidad, porque es imposible hablar de la función jurisdiccional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos si no tocamos mínimamente lo que es el control de convencionalidad, porque en su profundidad del tema lo verán magistralmente con el profesor Jaime Orlando Montefimio, que debe ser una de las opiniones más autorizadas en la materia para tratar ese tema en las bolillas subsiguientes. Muchas gracias.